Bien, ya después de tener todas las ideas de contenido montadas, ahora lo que vamos a hacer es empezar a coger, a tomar cada idea de contenido para convertirla en un artículo con la ayuda de inteligencia artificial. Pero antes de empezar a generar el artículo, quiero mostrarte cómo está estructurado un artículo de manera efectiva, que sea atractiva para los lectores, que sea interesante para ellos, pero que además nos ayude a posicionar en motores de búsqueda como Google, Bing, Safari, los que sean necesarios. Y ya mi objetivo con este video es explicarte cómo hacerlo, ¿vale? Para eso vamos a compartir este pequeño archivo que tengo por acá. Te voy a dejar un enlace a este archivo para que ingreses a él y tomes nota de lo que consideres necesario, ¿vale? Entonces, te repito, en este corto video te voy a explicar la estructura del artículo, cómo debe estar montado para que sea atractivo, útil y relevante para las personas que lo van a ver. Además de para poder posicionarlo en motores de búsqueda. ¿Listo? Entonces, para comenzar con la estructura del artículo, lo primero que tenemos, obviamente, pues es el título. Vamos a marcarlo por aquí, es el título. Eh, Cada una de las cosas o de los elementos que vamos a ver acá, te invito a que lo compares y que empieces a ver otros artículos, noticias, en fin, mucho contenido que puedas encontrar en la web para que puedas analizar cada uno de estos puntos que te estoy explicando hoy, ¿sí? Y también para que vayas viendo ideas, estos otros autores generan títulos, generan y llaman la atención de las personas con lo que escriben, ¿vale? Esa es la estructura base. Comienzas con el título y el objetivo del título es capturar la atención del lector y generar interés. Te quiero dejar algo claro desde ya. Y es que en Internet la atención es lo más valioso que puede haber. Todas las empresas, todas las compañías gigantes, las redes sociales, Google, Apple, todas las empresas y por lo tanto nosotros también luchamos por la atención. El contenido que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro contenido, en nuestros artículos o en nuestros videos puede ser el mejor del mundo, puede ser muy bueno, pero si no somos buenos llamando la atención de las personas, pues no van a entrar a verlo. Así que si queremos entrar al juego de la construcción de marca a través de la creación de contenido, debemos aceptar la regla de que tenemos que llamar la atención. Es por eso que muchos medios, por ejemplo, son tan amarillistas en sus títulos, porque saben que para generar clics en sus páginas tienen que llamar la atención por medio de la activación de una emoción, ya sea rabia, tristeza, felicidad, indignación, lo que sea, pero ellos saben eso y juegan con la atención de las personas. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, tampoco te estoy diciendo que lo hagas de la misma forma, pero sí es un juego que tenemos que entender para generar contenido atractivo que nos ayude a posicionarnos como marca. ¿Ok? Entonces, el objetivo del título es capturar la atención y generar interés. Este título debe ser muy claro, ¿sí? Conciso y llamativo. Debe ser claro, debe hablar con el lenguaje que habla tu audiencia, el lenguaje en el que habla tu cliente potencial, ¿sí? No palabras que no entienda, no metáforas que no entiendan, sino los elementos que vayas a utilizar que sean fáciles, claros, fáciles de entender y rápido para la persona que lo está leyendo. Para la persona que lo está leyendo y para la persona que tú quieres que lo lea. Debe ser conciso, lo más corto posible y llamar la atención, como hablábamos. Hay que utilizar palabras clave principales para posicionarlo en buscadores. ¿Cuáles son estas palabras claves? Resulta que nosotros como usuarios de buscadores de Google, por ejemplo, que es el más famoso, nosotros estamos buscando soluciones en Internet para un quiebre, para un problema que tenemos, para una inquietud. ¿Cómo hacer pastas a la boloñesa? Entonces, en este título, ¿cómo hacer pastas a la boloñesa? Hay unas palabras clave. Pastas a la boloñesa, por ejemplo, que es el contenido central que estoy buscando. Resulta que del otro lado hay un creador de contenido que sabe que nosotros estamos buscando en Internet cómo buscar, cómo hacer pastas a la boloñesa y crea, sabiendo que eso es lo que está buscando mi cliente potencial,
crea contenido, una receta, por ejemplo, para esa persona que lo está buscando. Entonces nosotros debemos empezar y por eso las primeras cosas que hacemos es el estudio del cliente, de los problemas, de lo que está buscando, de cómo habla, de esos términos que él utiliza para referirse a su quiebre, porque son esas palabras clave las que vamos a utilizar para crear nuestro contenido y para aparecer cuando él está buscando lo que nosotros podemos entregar. ¿Ok? A eso nos referimos con palabras clave. Entonces siempre hay que utilizarlas en el título, en el contenido ya vamos a ver cómo. Después está, bueno, por ejemplo, la rueda de la vida, cómo transformar tu negocio de coaching en 10 pasos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué palabras clave puede haber? Si una persona está buscando la herramienta puntual específica de la rueda de la vida, pues aparecer con eso. Negocio de coaching, otra palabra clave dentro de esta frase. ¿Listo? Después del título, hay que hacer una breve introducción. Y el objetivo de esta introducción es enganchar al lector y explicar el propósito del artículo. ¿Listo? Ya llamamos su atención. Ahora lo que vamos a hacer a darles como una muestra de lo que va a encontrar en el artículo, ¿sí? Al explicarles ese propósito, tenemos que activar su emoción al decir, ok, aquí hay algo que necesito escuchar y necesito leer ya. Necesito leer, necesito ver y aprender ahora mismo. Para eso, podemos incluir preguntas o estadísticas importantes. Hay que identificar el problema puntual o necesidad que vamos a resolver y que es esa inquietud que trae el lector. Hay que mencionar brevemente la solución que aportarás, ¿ok? Brevemente, no vas a entrar o no vas a entregar la solución completa de una vez en una frase, porque la persona va a sentir que ya tiene la información que necesita y no va a seguir leyendo. Entonces, como darle una probadita de esa solución para que continúe leyendo. Por ejemplo, ¿sabías que más del 80% de los coaches se sienten estancados en su negocio? En este artículo te compartiré una herramienta poderosa para alinear tus objetivos y desbloquear tu máximo potencial, la rueda de la vida. Solo un ejemplo, eh, no basta con leer este ejemplo, así que por favor lee más artículos, busca esos artículos, esos autores referentes que tienes para ver cómo escriben, cómo hacen esa introducción, cómo hacen los títulos y cada uno de los elementos que estamos hablando acá. Luego, después de la introducción, hay una tercera parte, ya es como el desarrollo o cuerpo, es decir, el contenido central del artículo. ¿Listo? Y el objetivo es proporcionar contenido valioso, práctico y relevante. ¿Listo? ¿Por qué es valioso? ¿O por qué a qué no me refiero? Me refiero con valioso. Porque es algo que esta persona necesita y de verdad es una solución real a su problema. No es que le vamos a prometer el cielo y después le entregamos cualquier cosa. Debe ser una solución real y útil para el problema que está viviendo ahora. ¿Listo? Debe ser práctico, en lo posible práctico, es decir, que lo que aprenda acá lo pueda aplicar lo antes posible en su vida y empezar a ver los primeros resultados. ¿Sí? No va a ser una solución completa porque un artículo es difícil. Además, es difícil que la persona aplique todo al pie de la letra y que obtenga los resultados, porque como profesionales del acompañamiento humano sabemos que no solamente es la información la que cuenta, sino el ser humano que soy para aplicarla, ¿ok? Pero sí en lo posible práctico, es decir, un paso a paso de cómo hacer cierta cosa, ¿sí? Esos son muy efectivos porque mantienen enganchados al lector de principio a fin y que sea relevante, es decir, que solucione el quiebre que lo está moviendo, que lo está inquietando en este momento. ¿Listo? Dentro de este cuerpo hay como unos elementos a tener en cuenta. Primero, los subtítulos, ¿vale? Vamos a estructurar de manera inteligente el contenido con subtítulos jerarquizados, ¿no? Entonces, un subtítulo de nivel 2, luego dentro de ese subtítulo de nivel 2 hay unas viñetas que pueden ser subtítulos de nivel 3. Esto es muy importante, a eso me refiero con H2 y H3. El H1, que es el título principal, pues ya es el título del principal del artículo. Solamente puede haber un H1, ¿listo? Después el H2 sería como un subtítulo secundario, y dentro de ese H2 irían H3, ¿sí? No se preocupen si no entienden hasta este momento. En el próximo video, cuando les muestre cómo publicar en la plataforma de Bicoach los artículos, les voy a mostrar cómo marcar el H1, el H2 y el H3 para que tenga la estructura adecuada.
Esto es muy importante para que los motores de búsqueda, cuando indexen o ingresan a leer el código del artículo allá en su parte interna, sepan jerarquizar el artículo, ¿sí? Y en cada uno de esos artículos, pues también tenemos que incluir palabras clave y el contenido que está buscando la gente, ¿sí? Importante, dividir el contenido en secciones con encabezados descriptivos, es decir, cada subtítulo que sea un encabezado descriptivo de lo que va a haber dentro del párrafo o el contenido puntual de ese subtítulo. Usa preguntas o frases atractivas que inviten a seguir leyendo, ¿ok? Que no se cierre, que siempre quede abierto para dar a entender que vas a encontrar más en la próxima parte, en la próxima sección o en el próximo subtítulo. Debes dar explicaciones claras y ejemplos. Aporta datos, estadísticas y estudios para respaldar tus puntos y usa ejemplos prácticos o historias para conectar emocionalmente. ¿Listo? Importante acá, los párrafos deben ser cortos y escaneables. O sea, no vamos a poner todo un párrafo de 50 líneas de manera que en el celular o en el computador abrimos la página y se ve texto, 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 porque aburre, ¿sí? Ahora, y más con toda la competencia que hay en Internet y más con la escasa capacidad de atención que tenemos los seres humanos ahora, pues es pésima idea solo meter texto, 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 porque lo primero que vamos a hacer es salirnos de ahí e ir a buscar un video en TikTok. Así de sencillo. Entonces, hay que hacer párrafos cortos de 3, 4, 5 líneas o ir agregando imágenes. ¿A qué me refiero? Escaneables, que sean fácil de leer, primero porque son cortos, párrafo, 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 y porque está acompañado por visuales, por viñetas, escaneables, eh, eso me ayuda como a hacerle un repaso rápido al ser escaneables, al contenido, y me ayuda a entender de manera rápida de qué información voy a encontrar. Entonces, al tener títulos, subtítulos de diferentes niveles claros, viñetas que me permita darle como una estructura de contenido y que no sea un párrafo completo, me ayuda a tener idea vaga, pero bastante importante acerca de cómo va a estar estructurado el artículo. Eso me motiva a quedarme leyéndolo. Entonces puedes usar viñetas o listas numeradas para estructurar esas ideas. Y como decía, como iba diciendo, visuales y multimedia. Entonces agrega imágenes, infografías o videos relacionados con el tema. ¿Listo? Repito, en próximos videos te mostraré cómo agregar todos esos elementos dentro de la plataforma. Por ejemplo, si hablas de la rueda de la vida, pues hay que incluir la imagen de la herramienta. Después, llamado a la acción. Esto es muy importante. El llamado a la acción o CTA es lo que nosotros queremos que la persona haga o el lector haga una vez esté dentro del artículo. Por ejemplo, te tengo esta plantilla gratuita de la Rueda de la Vida, ¿sí? O si tienes dudas, déjame un comentario, le discutimos, o regístrate en mi curso gratuito para profundizar en este tema, o únete al grupo de WhatsApp en donde hablamos todos los días de este tema. Es decir, queremos que hagan algo cuando ingresen ahí. ¿Listo? Algo. Ese algo va a depender del momento en el que estés. Si estás creando un taller, si tienes un curso gratuito, si estás creando una comunidad, ¿vale? Pero siempre llévalos a hacer algo en donde van a recibir mucho más de lo que reciben con el artículo, ¿ok? Y por último, la conclusión, que es como resumir los puntos principales y reforzar ese llamado a la acción que hicimos. Entonces, empezamos resumiendo las ideas clave, hay que reforzar esa idea, la solución propuesta, volver a hacer un llamado a la acción rápidamente y bueno, aquí como un llamado a la acción secundario, que lo que yo haría aquí, pues una opción es agradecer al lector e invitar a compartir o comentar, o podría ser reforzar el llamado a la acción de antes, como ya te dije. Esa sería la estructura del artículo. ¿Sí? Hasta ese momento, esos son los puntos que debe tener. El título, que debe incluir las palabras clave, la introducción, que el objetivo es enganchar emocionalmente al lector y darle una probadita de lo que va a conseguir leyendo el artículo. El desarrollo de cuerpo bien estructurado con subtítulos de segundo y tercer nivel, explicaciones claras y ejemplos, historias, datos,
que los párrafos sean cortos y escaneables, utilizar viñetas o listas numeradas sirve mucho, y agregar visuales, digamos, imágenes, infografías o videos. Luego está el llamado a la acción y luego la conclusión. Esa sería como la estructura. ¿Listo? Ahora, una segunda parte de este pequeño video que les quiero explicar es acerca del SEO. ¿Qué es el SEO? Es como la optimización para motores de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije antes, los usuarios, nosotros como usuarios buscamos información para solucionar algún problema que tenemos, algún quiebre. ¿Ok? Como el ejemplo que les decía antes, cómo hacer unas pastas a la boloñesa. Esa es mi intención de búsqueda en redes sociales, en internet o en donde sea. Y por el otro lado está el creador o el autor de artículos o de contenido, generando contenido para resolver esa necesidad. ¿Listo? Están esas dos partes. Pero en el medio, ¿sí? Están los motores de búsqueda. ¿Sí? Está Google o están la función de búsqueda de TikTok o de cualquier herramienta. Lo que hace ese motor de búsqueda es conectar a las dos personas o a los dos generadores de contenido, por decirlo de alguna manera. El que está preguntando y el que está respondiendo. Entonces, yo como autor, que es el que estoy generando contenido para resolver esos quiebres, debo tener presente qué es lo que está buscando la gente para poder aparecer en sus búsquedas, cuando ellos busquen lo que estén necesitando. Espero estar siendo lo suficientemente claro. ¿Vale? Entonces, estas son unas recomendaciones de SEO, de optimización para motores de búsqueda, para que ese posicionamiento sea mucho más efectivo. ¿Ok? Primera recomendación, investigación de palabras clave. ¿Sí? Eso es un poco más técnico, que no pretendo que se aprenda en un solo video. ¿Sí? Podemos generar espacios para ir mucho más en detalle cómo podemos hacer esto. Pero para hablar por encima de esto es que hay que usar herramientas como, o podemos usar, no hay que usar, podemos usar herramientas como el Google Keyword Planner, que es como el planeador de palabras clave de Google, que es una herramienta gratuita. Repito, no voy a profundizar mucho en esto. Si quieres aprender ya mismo, puedes buscar, hay mucha información en la internet, pero seguramente estaremos abriendo espacios de formación dentro de las clases semanales para explicar en detalle eso. ¿Listo? Otras herramientas como Ubersuggest o SEMrush para encontrar palabras clave relevantes. Es decir, estas son herramientas que nos ayudan a analizar las palabras clave o cuáles son las búsquedas que están haciendo los usuarios en Internet para poder crear contenido que resuelva esas necesidades. ¿Listo? Seleccionar las palabras clave primaria, por ejemplo, como hablamos al principio, rueda de la vida para coaches, y palabras clave secundarias, que pueden ser herramientas de coaching, que rueda de la vida es una herramienta de coaching, marca personal, que es lo que queremos construir, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa primera parte, investigación de palabras clave. Aquí es muy importante conocer, como dije antes, al cliente a quien le queremos llegar, a la persona a la que queremos llegar. ¿Cuáles son los problemas que está pasando y cuáles son las soluciones que le van a ayudar a solucionar ese problema? ¿Sí, listo? Segunda parte, optimización dentro de la página, on page, ¿ok? Y puntualmente esto, les voy a explicar cómo configurarlo en en el video de publicación del artículo, ¿vale? Pero por encima, listo, título, incluye la palabra clave principal cerca del inicio del título, o pues dentro del título. Herramienta de coaching, herramienta clave para coaches para construir su negocio de coaching. O herramienta de profesionales para construir negocios de coaching, ¿sí? Utilizando el ejemplo que estamos utilizando en este video. Palabras claves dentro del artículo, que son las que están buscando las personas. Encabezados H1, H2, H3, como les comenté, solamente un H1 por artículo, que es el título principal, y el H2 y el H3 estructurado de acuerdo a la información del artículo. Y les explicaré también en el video, que va a ser el tercer o cuarto video, creo que el cuarto, cómo publicar el video de la plataforma. Es muy sencillo, aquí parece mucha información, pero de verdad es muy sencillo. Y después de hacerlo una, dos o máximo tres veces, ya se memoriza porque es muy fácil de verdad. La URL también es ese
ese enlace que vamos a compartir también debe ser lo más corta posible y que contenga la palabra clave. Por ejemplo, Rueda de la Vida Coaches. Eso también les enseño a configurarlo, aunque la forma en que lo estamos haciendo en Bcoach está para que no tengan que pensar en esto. Eso se hace de manera automática. La metadescripción sí les voy a pedir que la agreguen y es como una descripción corta de máximo 160 caracteres que incluya la palabra clave y atraiga clics, ¿no? Relacionada o muy relacionada con el título que debe ser atractiva, que debe llamar la atención y que debe ser lo más corta posible para que los motores de búsqueda, pero también el lector la lea y quede enganchado con ella. También te explicaré cómo agregarla. Por ejemplo, descubre cómo la rueda de la vida puede ayudarte a desbloquear tu potencial y transformar tu negocio de coach. Solo un ejemplo. Listo, después con el contenido hay que mencionar la palabra clave principal al inicio, en el cuerpo y en el cierre, pero hay que evitar algo que se llama keyword stuffing, que sería como escribir demasiadas veces la palabra clave. Si el motor de búsqueda me detecta que estoy escribiendo demasiadas veces la palabra clave, va a leer ese artículo como si fuera spam, entonces simplemente no lo va a mostrar. Y si una persona entra a leer ese artículo y en el que cada dos, tres frases dice rueda de la vida, rueda de la vida, rueda de la vida, rueda de la vida, pues se va a aburrir muy fácilmente y se va a ir y no lo va a leer. ¿Listo? Entonces, en ese caso podemos usar sinónimos y palabras relacionadas. ¿Vale? Si bien, por ejemplo, rueda de la vida es una palabra, la palabra clave principal del artículo, podemos usarla dos, tres, cuatro veces máximo dentro del cuerpo del artículo, pero en otros momentos que nos vamos a referir a ella, podemos utilizar estos sinónimos y palabras relacionadas. Imágenes optimizadas. Primero, hay que usar nombres descriptivos para las imágenes. Por ejemplo, rueda de la vida coaching, ¿sí? Generalmente, pues cogemos la imagen del computador y la cargamos así como está, pero también les voy a mostrar, pues, primero hay que cambiarle el nombre para que tenga sentido con el artículo que estoy escribiendo. Porque los motores de búsqueda leen los nombres de las imágenes. Entonces, si ustedes ingresan a Google, por ejemplo, vamos a buscar rueda de la vida, ¿sí? Si ingresan a Google, aquí pues en la página principal donde dice todo, aquí donde estoy seleccionando, pues me va a mostrar imágenes y me va a mostrar artículos y páginas que trabajan relacionadas con esto. Pero si yo voy aquí a imágenes, pues me va a mostrar las imágenes que tienen ese, como lo llamamos acá, que tienen el nombre descriptivo de la imagen, es decir, el nombre que le ponemos al computador. ¿Por qué Google me puede mostrar estas imágenes? Porque estas imágenes se llaman así, rueda de la vida. ¿Listo? Después está agregar un texto alternativo al text con la palabra clave. Eso también les explico cómo hacer. ¿Listo? Una tercera parte, optimización técnica. Bueno, el tiempo de carga, lo que podemos hacer o lo que puedes hacer desde tu rol publicando el artículo, lo que puedes hacer es, hay que usar imágenes comprimidas, es decir, que pesen lo menos posible, porque si una imagen pesa demasiado, nos va a ralentizar la carga. Y la velocidad de carga es un elemento muy importante para posicionamiento. Los buscadores leen, como escanean el sitio y si se dan cuenta que está demorando en cargar, pues no se lo van a mostrar a la gente. ¿Por qué? Porque entonces las personas van a hacer clic en el enlace, no les va a cargar la página rápido y se van a ir. Entonces, queremos evitar eso. Por supuesto, en el video, que va a ser el quinto, en el que les muestro cómo hacer la portada del blog y ahí también incluyo como cómo ingresar imágenes dentro del artículo, dentro del cuerpo del artículo. Les voy a explicar cómo se pueden optimizar, cómo se pueden comprimir esas imágenes para que pesen lo menos posible. Diseño responsive, es decir, responsive es que la información sea legible, por decirlo de alguna manera, sea fácil de ver y de entender, ya sea en un computador, en una tablet, en un iPad o en un celular. ¿Listo? Entonces, hay que asegurarse de que el blog sea legible en dispositivos móviles. ¿Listo? Tanto en computador como en dispositivos móviles. Ahí incluye, sobre todo, la escaneabilidad del artículo. Títulos, subtítulos, viñetas o listas numeradas e imágenes. ¿Listo? Enlaces
internos y externos. Vincula a otros artículos de tu sitio, es decir, enlaces internos, e incluya enlaces a fuentes confiables externas para respaldar los datos. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando en un artículo general de la rueda de la vida, con todas las áreas de la vida, pero yo creé un artículo o pienso crear un artículo hablando específicamente del área de la salud. Entonces, yo en alguna parte del cuerpo del artículo voy a hablar de que si quieres aprender más acerca del área de la salud, puedes hacer clic en este enlace e incluyes ahí el enlace para que ese enlace te lleve a otro artículo dentro de tu perfil y de lo que estás escribiendo. Eso va a permitir que las personas se mantengan enganchadas con tu contenido, no solamente con tu artículo presente, sino en los otros que ya estás escribiendo. Por supuesto, sobra decir que eso, el hecho de mantenerlos conectados, va a aumentar la autoridad, aumentar la confianza y aumentar las posibilidades de que después se terminen convirtiendo en clientes. ¿Listo? Y también incluye enlaces a fuentes confiables externas para respaldar los datos. De dónde sacaste cierta información, un estudio, una página famosa, ¿sí? Hacer referencia a ellas para, primero, generar confianza y que la gente sepa que no estamos escribiendo cualquier cosa o que lo que escribimos no nos lo inventamos, sino que está respaldado por alguien más grande. Y también para demostrarle o para que los motores de búsqueda puedan generar esa relación y puedan decir, ok, está citando a una página que tiene mayor autoridad que la mía, probablemente. Entonces, eso le va a dar autoridad a mi página, a mi artículo, que técnicamente es una página también. Listo. Y por último, ya para terminar, el post SEO, o sea, el después de la configuración y de la publicación. Estamos hablando de estrategias de difusión. El objetivo del blog y la plataforma y de los artículos es posicionar nuestros artículos, nuestro contenido y en esa medida posicionar nuestra marca personal, empezar a aparecer en las búsquedas de Internet. ¿Claro? Pero eso no pasa de la noche a la mañana. No es que escribí un artículo y ya me hice famoso. Lo sabes. Tienes que trabajar constantemente. Pero mientras los artículos que voy escribiendo y voy acumulando se van posicionando en Internet, yo puedo utilizar otras estrategias para empezar a promocionar ese contenido, para empezar a difundirlo. Por ejemplo, compartir el enlace en redes sociales. Publica en plataformas como Facebook, en WhatsApp, en Instagram, tus artículos. Al publicar el artículo, te voy a enseñar también cómo podemos generar ese enlace que nos va a permitir compartirlo en diferentes redes y te va a mostrar la forma para que se comparta cargando de una vez la imagen de portada, solamente compartiendo un enlace, puedas cargar la imagen de portada, la descripción del artículo, de manera que la gente que lo vea, por ejemplo, en su WhatsApp o en su Facebook, se emocione, o sea, podamos captar su atención y vayan a tu artículo. ¿Listo? Podemos enviar por email y muy importante, actualización continua. Hay que revisar y mejorar el contenido cada cierto tiempo para mantenerlo relevante. Esas eran las primeras, o digamos, la estructura del blog y luego un poquito, ¿cómo se dice? Una pincelada, un brochazo inicial a las configuraciones SEO que vamos a estar aplicando en la publicación de los artículos, pero sí me interesaba mucho que lo tuvieras claro, sobre todo la estructura, ¿vale? Como te dije, te voy a compartir este enlace para que puedas ojearlo, para que puedas tomar nota y para que puedas repasar si lo consideras necesario. ¿Listo? En el próximo video, que va a ser el tercero de la serie, te voy a mostrar cómo empezar a escribir un artículo con ayuda de ChatGPT. ¿Listo? Como sabes, en Coach queremos, o nuestra intención es empezar a crear contenido rápido, práctico, de calidad, pero sobre todo que sin demasiado esfuerzo, sin tener que gastar horas de trabajo, horas de planeación. ¿Por qué? Porque si gastamos mucho, invertimos mucho de nuestros recursos diarios, ya sea tiempo, dinero o lo que sea necesario, para escribir un artículo, es muy difícil, es muy poco probable que podamos mantener el hábito en el tiempo. Entonces, el objetivo de apoyarnos con ChatGPT para escribir los artículos es simple: poder
empezar a trabajar de manera constante como hormiguitas para poder acumular trabajo y poder decir en un par de meses, poder decir, ok, ya tengo todo este trabajo acumulado y empieza a posicionar y empiezo a construir mi marca personal con base en todo eso que estoy creando. Entonces, nos vemos en el próximo video para empezar a escribir el artículo.